para ratificar esta histórica integración, hará uso de la palabra nuestro secretario general nacional de la Asociación Bancaria, el compañero Sergio Palazzo. Compañeras y compañeros, sería un error en un acto con tanto calor popular pedirle que bajen las banderas. No la bajen nunca, pero por lo menos acomódenla en un costado. Así pueden ver todos los compañeros. En primer lugar, quisiera agradecerle a todos los compañeros trabajadores de las distintas organizaciones gremiales hermanas que se han dado presente y han dicho presente un día laborable como hoy para concurrir a escuchar una propuesta, para concurrir a escuchar cómo los trabajadores vamos a hacer frente a este programa neoliberal que está afectando a la Argentina. Ahí van a correr, ahí corren el cartel, gracias. En segundo lugar, quisiera agradecerle enormemente a los compañeros secretarios generales y representantes de todas las organizaciones presentes y a la delegación de los compañeros del CTA que han venido hoy a este acto. Y por supuesto, pidiéndole disculpas al resto de los compañeros, permítanme agradecerles como siempre a la militancia de mis compañeros bancarios que cada vez que se los convoca a estar en la calle, están en la calle. Hace tres días se conmemoraba en la República Argentina el bicentenario de la patria. 200 años de haber roto las cadenas con la realeza española y con la opresión. 200 años de lucha de un pueblo por su libertad, por su independencia, por la solidaridad entre pueblos latinoamericanos que sufrieron las mismas colonias que atacaron a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios. Y decía un compañero en Tucumán el otro día, el secretario general nuestro en Tucumán, que a su vez es legislador, que había ido todo el espectro político y particularmente todas las autoridades de gobierno a Tucumán a conmemorar los 200 años. Y compartía con él el concepto que parecía nada más ajustado a una realidad de ficción como el cuento de la Cenicienta, que seguramente a las 12 de la noche del día siguiente, cual si fuera la Cenicienta, los carruajes principescos iban a volver a hacer calabaza y los vestidos de gala, seguramente los harapos que le disponen al pueblo argentino, porque iban a prometer lo que no son capaces de cumplir. Iban a prometer federalismo cuando hay más concentración y más centralización. Iban a prometer un destino de felicidad del pueblo, mientras aplaudían y le decían nuestro amigo el rey. Iban a prometerle la felicidad con los globos amarillos que se transforman en globos negros, de luto del pueblo argentino, que ve cómo se mancilla el honor de los trabajadores y el mismo honor de la patria, pidiéndole disculpas a los empresarios españoles. Y ese bicentenario, ese contexto histórico, hay que aplicarlo a la realidad que hoy tenemos, porque hay que decirlo con claridad, que este es un gobierno de derecha que ganó con un discurso de derecha,
Porque este gobierno, cuando decía y hacía su oferta electoral que iba a levantar el cepo cambiario, estaba diciendo que iba a haber una devaluación brutal. Cuando este candidato a presidente, hoy primer magistrado de la nación, decía que iba a sincerarse la economía, le estaba anunciando a sus amigos, los empresarios, los de siempre, los que esquilman el bolsillo de los trabajadores, que no iba a haber más control de precios para seguir maximizando la rentabilidad y la ganancia de los formadores de precios y de los supermercadistas. Y cuando hablaba de sincerar tarifas, estaba anunciando el tarifazo más brutal que recuerde la memoria del bolsillo de los trabajadores. Lo que no supimos explicar quienes venimos del campo popular, lo que no quisieron entender, los que a tonta y a ciega pedían un cambio sin analizar lo que venía, es que las tarifas en la República Argentina era una decisión política de un gobierno. Se subsidiaban las tarifas para que los trabajadores tuvieran gas, electricidad y agua, y las empresas y las pymes pudieran funcionar. Y hoy lo que vemos cuando nos hablan de sinceramiento tarifario es que este gobierno de derecha tomó una decisión clara en materia política, y era quien pagaba el ajuste en la sociedad. Y en lugar de subsidiar a los trabajadores y a los pymes con subsidio a los servicios públicos, decidió subsidiar a los sistemas económicos concentrados de la nación cuando le levantó todas las retenciones a los granos, a la ganadería, a las economías regionales, y le bajó los impuestos a las mineras, a las tabacaleras. Ahí decidió quién en la Argentina paga impuestos, y una vez más el sector poderoso de la Argentina decidió que el ajuste lo pagaran los trabajadores. Pero aquí está este conjunto de organizaciones sindicales, este conjunto de militantes y trabajadores que está dispuesto a decirle, como tantas veces la resistencia, que no vengan por nosotros ni a buscar que ese ajuste lo paguen los trabajadores. Nos van a encontrar en la calle una y mil veces para combatir el ajuste, la política de derecha y a este gobierno conservador. Aquí no hay que confundirse, no hay que confundirse, porque el enemigo hoy, a diferencia de los 90, donde eran liberales, conservadores, a tonta y a ciega, ha modificado, ha perfeccionado y se ha vuelto más sofisticado en cómo llega con su mensaje a la sociedad. Y esto tiene que ver no solo con ese mensaje que le imponen los gurúes comunicacionales que tiene que ver con un blindaje mediático de los medios hegemónicos que evitan mostrar la realidad de lo que pasa en el pueblo. En otros tiempos, recuerdo que dividían a 4 las pantallas, cuando había un corte en Gualeguaychú, otro en el sur, otro en Pergamino, porque se atacaba la renta del sector agrario de la Argentina. Hoy que es el pueblo que se manifiesta en la calle por la tarifa del gas, de la luz y el agua, la ignoran, la quieren esconder, pero sepan que mientras nos movilicemos y estemos en la calle, no van a poder tapar el sol con la mano, porque ha de ser el pueblo el que le haga sentir, inclusive a esos medios, que no van a poder con los trabajadores unidos. Aquí no hay que engañarse con que hay un programa económico. Aquí lo que hay es un programa de neto corte monetario y de neto corte financiero. Aquí es como sacaban pesos de la plaza para tratar de bajar la inflación y les salió mal. Aquí era como toman deuda afuera para poner en vigencia y en movimiento la economía, porque no hay sistema productivo dentro de este plan económico. Mucho menos podemos pensar y pedirle a quienes creen en el Dios mercado y que el único Dios mercado es el externo, porque ni siquiera creen en un mercado nacional, en un mercado local. Hay que decirles concretamente que este programa económico, que no es un programa económico sino monetario y financiero,
va a atentar contra la industria nacional, va a atentar contra la generación de empleo, va a buscar la disminución de salarios, beneficios y derechos de los trabajadores. Y cuando no le cierre, va a terminar cerrando con represión como nos reprimieron a los bancarios el 1 de marzo, cuando fuimos a protestar al Congreso de la Nación. Y la respuesta tiene que ser una sola. Seguramente quienes provenimos del campo nacional y popular, independientemente de la pertenencia partidaria, tengamos que hacernos la autocrítica suficiente de por qué nos termina ganando la derecha una elección. Pero también no menos cierto es que hay un capital que es el 49% que en la elección le dijo no a este gobierno, y sobre ese capital político hay que construir la alianza del movimiento obrero con todos los sectores de la producción, de la política, de las organizaciones intermedias, para dar la batalla final contra el liberalismo económico que nos gobierna. No hay que tenerle miedo a que las organizaciones sindicales discutan política. ¿Por qué vamos a regalar la agenda de los argentinos a que la establezca la política o a que la establezca, como en este caso, el sector empresario que llegó al gobierno porque un empresario llegó al gobierno? ¿Por qué los trabajadores, que somos los generadores de la riqueza, del crecimiento nacional y de la propia riqueza de esos empresarios, vamos a delegar la responsabilidad de discutir la educación, el futuro de nuestros hijos, la producción, la banca pública? ¿Por qué le vamos a regalar que eso lo discutan los Aranguren, los Pratgate, y no estén sentados las organizaciones sindicales, no estén sentados los partidos políticos populares, las organizaciones intermedias, las organizaciones de pequeños y medianos productores? Es hora que nos demos cuenta que no alcanza con lo reivindicativo, que no alcanza con que algunas organizaciones nos vayan mejor que a otras a la hora de discutir salario. Es hora que entendamos, hermanados, abrazados, fraternos y solidarios, el conjunto de los trabajadores, que aquí discutimos una cuestión de clase. Somos y pertenecemos a la clase obrera, y enfrente está la clase empresaria prebentaria que esquilmó la Argentina por años. Cuando nos venga con que en la Argentina hay una grieta y que hay que saldar esa grieta porque las divisiones le hacen mal al pueblo, y que si estamos todos unidos y juntitos y de la manito y tirando globos en la plaza nos va a ir mejor. Hay que decirle con claridad también que nos importa esa grieta y que está bien que esté esa grieta, porque hay 200 años de historia de opresores de un lado y de pueblo luchando por otro. Está bien que haya esa grieta, no le tengamos miedo a esa grieta. Hemos visto cómo se azuzaba desde los partidos de derecha y desde los grandes comunicadores sociales esa casi promiscuidad que parecía tener el Congreso con el esquema político y la formación anterior. Se decía que el Congreso de la Nación era una escribanía donde se hacía lo que el Poder Ejecutivo quería, que no había discusión política. Pues bien, pareciera ser que ahora que todo cambió, dejó de ser una escribanía y pasó a ser un mercado persa donde se compran y se venden leyes, olvidándose de los principios y las convicciones, y algunos entre la ética de la responsabilidad y la ética de los principios se escudan en la ética de la responsabilidad para cagarse en las convicciones y votar leyes que nunca deberían haber votado. Porque decidieron avalar desde el oficialismo y desde algunos que se dicen opositores
el endeudamiento más grande que tenga memoria el pueblo argentino en los primeros 6 meses de gobierno. Este gobierno ha endeudado la nación y a generaciones futuras. En 6 meses, el equivalente al 50% de lo que lo endeudó la dictadura militar en 7 años de férrea dictadura y salvaje dictadura. Este gobierno avanzó sobre los salarios y el ingreso de los trabajadores cuando explotó una inflación propiciada y alentada de los propios funcionarios de gobierno. Esto es muy parecido a la asunción de Menem cuando Cavallo salió por el mundo a decir que iba a haber un dólar recontra alto y explotaron los precios en el gobierno de Alfonsín. Aquí hicieron lo mismo cuando dijeron que levantaban el cepo cambiario y que el dólar tenía que estar a 20 pesos y también los precios explotaron. Es muy parecido y tiene tanto tufillo a los 90 que el presidente de la Nación en su discurso del 9 de julio, y no es porque los trabajadores no tengamos un precio elevado en la opinión del presidente, pero hablar en el bicentenario de que a los trabajadores tenemos que empezar a pensar en menos ausentismo, menos carpetas médicas, menos licencia, es volver al sistema de productividad que se planteaba en los 90. Por eso hay que decirle que en lugar de cuestionar las carpetas médicas y las licencias y las bajas de hora, hay que pensar por qué esos trabajadores se enferman. Hay que ayudar a esos trabajadores que se mejoren. Y si se discute en cantidad de horas, es porque el avance tecnológico ha servido para quitar puestos de trabajo y no para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Por eso hoy necesitamos un movimiento obrero unido, necesitamos un movimiento unido con propuestas, con agenda y con programa. Nosotros tenemos que entender que lo que se viene es más ajuste. Tenemos que entender que ese ajuste una vez más van a querer que lo paguemos los trabajadores. Ya están anunciando que el dólar a 15 o a 16 pesos no les alcanza y lo que están haciendo es preparando el terreno para una nueva devaluación que van a pretender que la paguen nuestro salario. Ahí salieron a ponerse como un escudo delante de Aranguren en todos los medios concentrados, a dar el mensaje que si bien las tarifas son elevadas, todavía están en 1/3 la luz de lo que debería estar y en la mitad lo que debería ser la tarifa de gas. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que viene un nuevo tarifazo en la Argentina en el corto plazo. Cuando el gobierno decidió, porque la única promesa que no cumplió, porque dijo de tarifazo, de devaluación, de suba de precio, la única que no cumplió fue que se iban a dejar de esquilmarlo el bolsillo a los trabajadores con el impuesto a la ganancia y que no iba a derogar. En esa no se acordó de los trabajadores, en esa actuó como lo que es un empresario. Yo sé que la unidad a veces trae ruidos, a veces trae el ruido de que algunos dirían con este no se puede ir o con aquel tampoco, porque hemos tenido muchas diferencias en estos últimos 20 años, porque hemos tenido también caminos desencontrados, ni siquiera paralelos o por vías distintas, porque hemos tenido contradicciones que a veces han sido flagrantes y hay que reconocerlo. Pero hoy esas contradicciones, independientemente de la autocrítica y la depuración lógica que se va a ir dando, esas contradicciones pasan a ser secundarias, porque hay un enemigo sofisticado enfrente y lo que tenemos que discutir es la contradicción fundamental. Que si nosotros queremos democracia o plutocracia para que gobiernen los ricos, si queremos pueblo o antipueblo, y si queremos en definitiva un país con justicia social e inclusión, o queremos un país que privilegie la minoría. Nosotros los trabajadores elegimos la primera opción de cada una de esas, porque somos el pueblo, porque queremos justicia social, porque somos quienes defendieron la democracia con la vida de 30.000 compañeros desaparecidos y con la vida y la sangre de tantos mártires del movimiento obrero a lo largo de su historia.
situación. A uno le quedan frases que son y pintan a los dirigentes, a los líderes o a los programas de gobierno que van a impulsar. Y recuerdo al pasar como una ráfaga algunas de ellas, diciendo en su primer conferencia de prensa el ministro de Economía: o eligen discutir salarios los trabajadores o eligen discutir puestos de trabajo. Eso planteaba un programa de gobierno y era la reducción salarial. Este movimiento, al que orgullosamente se incorpora la bancaria, decide claramente decirle que vamos a sostener los salarios y los puestos de trabajo porque no estamos dispuestos a renunciar a ninguna bandera. Segunda frase. Uno podría escribir un libro con las frases desacertadas, como se le dice, frase desacertada de tal funcionario. No es frase desacertada, es lo que piensan, está bastante acertado en lo que dice, de acuerdo a su ideología. Segunda frase: vengo a pedirles perdón a los empresarios españoles por la molestia que le hemos causado. Vayan a decirle a los compañeros pilotos, a los compañeros de la energía, del agua, del gas, a los bancarios, que sufrimos las privatizaciones a manos de las empresas españolas. Al pueblo argentino le tendrían que pedir disculpas por el latrocinio que hicieron en los 90, regalando el patrimonio nacional a las empresas españolas. Hoy salí en los diarios. Le voy a dedicar 2 frases a cada uno nomás para hacerla corta. Hoy salí en los diarios a quien hemos hecho famoso estos días, que es el ministro Aranguren, diciendo que el gobierno había tomado la decisión de aumentar y ponerle un techo a la suba del gas del 400%. Vaya buena noticia que le dan a los trabajadores, subiéndole el 400% el gas. Otra de las frases célebres que ocasionó tanta discusión después por el insulto. Estamos aprendiendo, casi a prueba y error, estamos aprendiendo en materia de tarifa de gas. Yo sé que cometí un improperio con la madre del señor ministro, que no tiene la culpa. Pero ¿saben qué? En lugar de pedir tanta disculpa y estar preocupados por un insulto, preocúpense y pídanle disculpas a los millones de madres de los hogares argentinos que no van a tener para que les razonar a sus hijos, producto de estas políticas perversas, políticas de ajuste, que impulsa la cara más visible del empresariado, que es el CEO de Shell, a cargo de la Secretaría o el Ministerio de Energía. Y para no ser menos, me quedo con un par de frases. De quien ejerce la primera magistratura. Recién hablaba de las carpetas médicas y hablaba del pensamiento que tiene respecto a qué piensan los trabajadores al hacer esa referencia. Cuando dice, querido amigo Rey, los patriotas nuestros que declararon la independencia deben haber estado angustiados por separarse de España. Revisando la declaración de la independencia argentina, uno puede leer una parte muy linda, que así como Alfonsín rezaba como rezo laico en el cierre de sus campañas el preámbulo de la Constitución, nosotros como patriotas deberíamos recitárselo al presidente de la Nación, y es cuando dicen que declaran solemnemente ante la faz de la tierra, por voto unánime e indubitable de las provincias reunidas, la separación de los lazos, la separación salvaje, de los lazos salvajes de la realeza española, y se proponen recuperar los derechos que fueron arrebatados, y se declaran para siempre una nación libre e independiente de toda fuerza extranjera. Díganme.
parte, cuál párrafo, cuál comentario de los patriotas le causa angustia, y uno concluye en que ese comentario del presidente puede tener dos observaciones: o el nivel de cipallaje ya llegó a niveles explícitos cual si fuera una pornografía, o decididamente su nivel de incultura no le da ni para que sea un concejal ni nada. Un presidente de la nación tiene que tener incultura y no ser un ignorante, porque desconocer la historia de 200 años de lucha. Que vaya a leer historia y aprender historia. Yo sé que en estos tiempos a veces quieren tapar la realidad cruda que le toca vivir a los trabajadores, magnificando, o está bien cuando hay hechos de corrupción mostrándolos, pero se olvidan de mostrar la otra realidad de la Argentina, se olvidan de mostrar la otra cara de la corrupción. Y por supuesto que desde el movimiento obrero condenamos la corrupción. Nos parece obsceno que se cuenten billetes en la Rosadita como si fueran caramelo. Nos parece obsceno que anden tirando bolsos con millones de dólares en los conventos. Pero también nos parece obsceno que le tiren bolsos de billetes a la Shell comprándole cuando de un lado sea ministro y cuando del otro lado sea accionista. Nos parece obsceno. Nos parece obsceno cuando no declaran las empresas en los paraísos fiscales. Nos parece más obsceno todavía cuando cuentan los billetes no en la Rosadita, sino en Panamá, en Luxemburgo, y en cuanto paraíso fiscal puedan meter su guita. Y sobre todo, porque pareciera ser que la obra pública que trae a los pueblos desarrollo, obra pública que le trae caminos a los lugares más desencontrados de la Argentina, obra pública que es necesario como efecto multiplicador de la economía por la construcción. Pareciera ser que la obra pública es el mal de los males de la corrupción. Y nosotros, si es así como trabajadores, pedimos una profunda investigación de la obra pública argentina, pero una profunda investigación histórica, porque el principal contratista del Estado de obra pública durante años fue la familia de Mauricio Macri. Sería bueno que esa familia adinerada de hijos ricos que no conocen lo que es levantarse a las 6 de la mañana, que no conocen lo que es una escuela pública, que mucho menos conocen el tener que transpirar, llegar a fin de mes con lo que se puede y muchas veces con la angustia de perder el empleo. Sería bueno que le den una explicación a la sociedad si ellos, cuando administraban la obra pública del país durante la dictadura o sucesivos gobiernos democráticos, también pagaron coima, o si nos van a hacer creer que son las carmelitas descalzas del convento ahora. Por eso, para enfrentar se necesita un movimiento obrero unido con propuestas. Y cuando hablo de propuestas, digo claramente que los trabajadores tenemos que tener un rumbo en fijar esa agenda. Y por supuesto que al frente de esas propuestas, antes que los dirigentes actuales, antes que los dirigentes que nos toca asumir con responsabilidad hoy, para honrar esas propuestas y ese programa, tienen que estar adelante nuestros muertos y nuestros mártires, que el movimiento obrero tiene mucho. Tiene que estar al frente aquel famoso congreso de la falda del 57, después que la revolución volteara el gobierno en el 55 y los trabajadores decidieran hacer una propuesta política, económica y social para no solo combatir desde la calle, sino de los fundamentos. ¿Cómo no tener adelante de esa propuesta Puerta Grande en el 62? ¿Cómo no tener adelante el programa del 1 de mayo del 68 que le da pie al programa económico, político y social de la CGT de los argentinos? ¿Cómo no vamos a reivindicar como trabajadores
nuestra historia y poner adelante de nuestras propuestas a nuestros muertos, a nuestros mártires y a nuestros grandes luchadores. Por eso, compañeros, quiero que tengan la tranquilidad de que este espacio va a discutir palmo a palmo cada una de las cosas que le importen a los trabajadores y a la nación. No podemos seguir sosteniendo desde algunos partidos, como se ha sostenido con la complicidad de otros que lo acompañaron con el voto, que para pagarle a los jubilados que para colmo les pagan mal, porque a los fondos buitres no le discutieron ni un peso y les pagaron taca taca, y a los jubilados le van a ofrecer el 45% y en 3 años. No se puede disfrazar detrás de un supuesto beneficio para los compañeros jubilados, que se está abriendo la puerta a un nuevo blanqueo donde se favorece una vez más a los que trampearon a la nación. Esos jubilados, los compañeros que pagan ganancias, los que dejan de recibir un plan social por falta de recursos del Estado, es producto de estos mismos crápulas que se fugan la guita al exterior y después la traen como si nada, porque hay un gobierno que les habilita un blanqueo de capitales. Y creemos en una CGT unida que se ponga al frente de esto, porque es hora de que subrayemos con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos. Quiero darle la tranquilidad a los compañeros militantes que este espacio político sindical no solo va a buscar la agenda de los argentinos, no solo va a intentar que haya un programa desde la CGT, también porque es necesario, estamos dispuestos a dar la pelea el 22 de agosto, porque si va a haber una conducción colegiada, uno de esos lugares de la Secretaría General tiene que ser para este espacio. Lo tiene que ser. Y lo tiene que ser por historia, por presente y por futuro. Porque estos compañeros que están aquí y al que dije recién nos sumamos orgullosos, fueron quienes desde el núcleo en el MTA decidieron confrontar con las políticas de Menem y el neoliberalismo. Esa es la historia que respetamos, que proviene también en muchos de ellos de la CGT de los argentinos. El presente, porque nosotros no somos de los que creemos en el discurso políticamente correcto, entre comillas, que a este gobierno le vaya bien. Por supuesto que como argentinos queremos que al país le vaya bien, pero con la ideología de este gobierno, si le va bien, le va a ir mal al pueblo trabajador y no compramos los discursos de políticamente correctos, lo decimos como tiene que ser, y ese presente es el que se manifiesta en esta propuesta electoral para el 22. Y por futuro, porque esta generación de dirigentes está dispuesta a agotar todo su sacrificio en recuperar para la CGT, más allá de un proyecto también, la rebeldía. Y la rebeldía es para enfrentar a los sectores poderosos. Y la rebeldía es un grito de la inteligencia hacia el corazón y que se defiende en la calle, como está dispuesto a defenderla este espacio político. Por eso, compañeros, sepan que ese proyecto va a contener seguramente la defensa irrestricta de la industria nacional, que es la generadora de empleo en la Argentina. Va a contener seguramente la defensa de las pymes, que son quienes más empleo generan en la Argentina. Va a contener al Estado con un papel preponderante. Acá cuando echan un trabajador del Estado no están echando una persona, están echando una política pública. Detrás de cada trabajador del Estado hay una política pública, más allá de que hay una familia que vive de ese sueldo. Vamos a trabajar en el proyecto para establecer una banca y fortalecer una banca pública al servicio de la producción y el empleo y el trabajo. Vamos a acompañar los avances tecnológicos, pero como dije al principio, el crecimiento tecnológico y científico tiene que estar al servicio del trabajador y su calidad de vida, y no para que los empresarios lo utilicen para maximizar rentabilidades y perder puestos de empleo. Tamaña discusión también nos vamos a tener que dar cuando tengamos que discutir y defender el medio ambiente para que las mineras no sigan contaminando a cielo abierto como contaminan pueblos enteros. Y sin duda, y no les quepa ninguna duda, vamos a trabajar en nuestra propuesta
y con nuestro accionar diario de militancia para defender cada derecho de los trabajadores, para generar nuevos derechos para los trabajadores y para que la agenda política de la Argentina la construyan los trabajadores y no el sector económico. Ese es el espacio político al que se integra la Asociación Macaya. Para terminar, nos golpean a diario, pareciera ser que quieren sacrificar, pareciera ser que este gobierno, los funcionarios y quienes lo acompañan, quieren sacrificar en el altar del eficientismo y de la libertad de mercado los derechos de los trabajadores, quieren sacrificar ahí en nombre de la meritocracia, lo colectivo, la solidaridad, quieren sacrificar la historia de un pueblo. En definitiva, este gobierno vino a injuriar nuestra historia de lucha y para ello cuenta con la complicidad de muchos sectores del poder económico y mediático para iniciar profundas campañas de desprestigio hacia la dirigencia sindical, que más allá de algunas conductas reprochables que puede tener algún compañero nuestro, son las propias organizaciones las que terminan siendo las que eligen nuevos dirigentes para suplir a los que se equivocan o cometen actos reprochables. Pero esas campañas, esas operaciones, ese buscar que la sociedad nos mire de un modo malo, es como tapar el sol con las manos, porque las organizaciones gremiales, ante la ausencia de eficacia de los partidos políticos para combatir el ajuste, que hoy se debaten entre sus problemas internos y el análisis de por qué se perdió la elección, esa eficacia para garantizar un triunfo de los trabajadores la puede dar solamente el Movimiento Obrero Unido. Por eso propiciamos una CGT y cuando nos vengan a tirar los bolsos de este tal López, los billetes de la Rosadita, cuando nos quieran hacer descreer a la sociedad, cuando quieran golpear y mellar el ánimo de la militancia, nosotros nos tenemos que referenciar en nuestros orígenes, nos tenemos que referenciar en esos grandes hombres de esta nación argentina que dieron su vida, su sangre, su sacrificio, su lucha y entregaron todo por la grandeza de estos 200 años de la patria. Y cuando nos vengan con eso, nosotros nos tenemos que referenciar en San Martín, en Belgrano y en Dorrego. Nos tendremos que referenciar en este que se cumplen 100 años de la primera elección sin fraude en la Argentina, en Hipólito Yrigoyen, los socialistas en Juan B. Justo, en Alfredo Palacio, los peronistas en Perón y en Evita, en Alfonsín y en Néstor Kirchner, y desde ahí recuperar ese espíritu militante para combatir a esta derecha que nos gobierna, porque ellos también sufrieron la incomprensión de un sector del pueblo, ellos también sufrieron operaciones políticas y mediáticas, ellos también sufrieron el descreimiento al que los empujaban los sectores del poder. Pero ¿saben qué? Y es el ejemplo que tenemos que tomar. Decidieron tomar el camino más difícil. No buscaron un atajo ni la fama, porque entre fama y gloria hay una diferencia enorme. La fama viene espontánea y dura muy poco. La gloria de estos hombres enriquece la militancia y enriquece a los pueblos. Por eso, cuando nos vengan a buscar y a golpearnos con estos hechos, contestémosle con ese pensamiento. Porque a 32 años de recuperar la democracia, yo sigo pensando, como decía Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y con el Movimiento Obrero Unido se logra la justicia social que Perón y Evita le negaron al pueblo argentino. Muchísimas gracias, compañeros.
Guillermo